Hola a todos. ¿Qué tal, mis queridos suscriptores y bienvenidos a un nuevo vídeo en nuestro canal? Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy porque vamos a desgranar un tema que estoy seguro, resuena con muchísimas personas. Imaginen esta situación, ustedes tienen a esa persona especial, ese alguien que ilumina sus días, llamémosle Can. Can. Ese nombre que evoca sonrisas, conversaciones profundas y planes que parecen sacados de una película romántica. Un nombre que al pronunciarlo, activa un interruptor de felicidad en nuestro interior. Puede ser esa alma gemela con la que sueñan, ese amigo incondicional que siempre está ahí, o quizás esa persona con la que comparten una conexión que trasciende las palabras, un lazo que se siente irrompible y único. Pero ¿qué pasa cuando la vida, con sus giros inesperados, nos pone un obstáculo? Y no hablo de un obstáculo cualquiera, sino de uno que parece gigantesco, implacable y a veces nos hace pensar que es insuperable. Me refiero a esa temida y a menudo frustrante situación: mi agenda me impide ver a Can. ¿Qué haré? Suena familiar, ¿verdad? Esa sensación de impotencia, de ver cómo el tiempo se escurre entre los dedos y cómo los compromisos se apilan, creando un muro invisible entre tú y esa persona que tanto quieres tener cerca. Hoy vamos a sumergirnos de lleno en este dilema, a analizar las posibles causas, las emociones que genera y, lo más importante, a explorar estrategias prácticas y creativas para que, a pesar de las agendas apretadas, el amor, la amistad o esa conexión especial que tienen con Can no se desvanezca. Vamos a convertir esos no puedo en como si podemos. Así que si alguna vez se han sentido así, si han mirado el calendario y han suspirado al darse cuenta de que no hay ni un hueco libre para compartir un momento con Can, o si simplemente aman las historias sobre cómo superar los desafíos en las relaciones, este vídeo es para ustedes. Prepárense para un viaje de autoconocimiento, estrategias ingeniosas y, sobre todo, un recordatorio de que el cariño y la conexión son fuerzas poderosas que pueden encontrar su camino incluso en los entornos más caóticos. Y antes de empezar a desentrañar esta compleja red de tiempos y afectos, les invito a hacer algo fundamental. Si aún no lo han hecho, les invito a darle ese botoncito rojo de suscribirse, y a activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras aventuras, reflexiones y consejos. Así se asegurarán de estar al día con todo lo que compartimos para enriquecer sus vidas y sus relaciones. Que empiece la magia. Vivimos en un mundo que parece ir a 1000 por hora. La tecnología, las redes sociales, las exigencias laborales, las responsabilidades personales, todo se combina para crear un torbellino que nos deja sin aliento. El trabajo nos absorbe con sus plazos interminables y sus correos electrónicos urgentes. Los estudios nos exigen un rendimiento constante con lecturas, trabajos y exámenes que consumen nuestras horas libres. Las responsabilidades familiares nos atan, con necesidades que a menudo no entienden de horarios, y de repente ¡boom! Nos damos cuenta de que nuestros días están tan llenos que apenas hay espacio para respirar, y mucho menos para ver a Can. Es como si tuviéramos un rompecabezas enorme con cada pieza representando una tarea, una obligación, un compromiso ineludible y al final, el espacio para Can queda vacío, o peor aún, nos damos cuenta de que no hay ninguna pieza que encaje ahí, no importa cuánto lo intentemos. Esta sensación de bloqueo, de impotencia, puede ser realmente abrumadora. Empiezan a surgir preguntas, a veces en susurros, a veces gritando en el interior: ¿será que no le importo lo suficiente a Can? ¿Estoy priorizando mal mi tiempo? ¿Es esta la señal de que debemos dejar que las cosas sigan su curso natural, que las agendas son el destino final, el árbitro de nuestras conexiones? Un momento. Antes de caer en la desesperación, antes de asumir que el destino está escrito en un calendario lleno, vamos a analizar esto con calma, con esa chispa de optimismo y esa visión práctica que nos caracteriza. Porque la verdad es que rara vez las agendas son insuperables, a menudo, son un síntoma de otras cosas o simplemente un desafío que requiere ingenio. El primer paso, y quizás el más crucial, es la honestidad con uno mismo y con Can. Cuando decimos mi agenda me impide ver a Can, ¿qué hay realmente detrás de esa frase? Es fácil usar la agenda como un escudo, como una excusa que nos permite evitar una confrontación, una conversación incómoda o una posible vulnerabilidad. A veces, la agenda es solo la punta del iceberg. Podríamos estar sintiendo un poco de estrés acumulado, quizás un agotamiento profundo que nos hace querer aislarte un poco, o incluso un miedo subyacente a que las cosas cambien, a que la intensidad de la conexión se vea afectada por la distancia o la falta de tiempo. La agenda puede ser una excusa conveniente, una barrera que
Os permite evitar una conversación más profunda o una situación que nos incomoda. Si es el caso, es fundamental que seamos transparentes con nosotros mismos. Pregúntense de manera introspectiva, ¿realmente estoy haciendo todo lo posible para hacer espacio para Khan? ¿Estoy explorando todas las opciones, sacrificando un poco de tiempo de otras actividades menos importantes? ¿O estoy simplemente resignándome a que la vida me lo impide, permitiendo que las circunstancias dicten mis relaciones? A veces la verdadera razón por la que no vemos a alguien es porque, en el fondo, nos da un poco de pereza o nos genera ansiedad tener que invertir energía en ese momento. Reconocer esto es el primer gran avance. Si por el contrario la agenda es genuina, es decir, si realmente tienen compromisos ineludibles que les roban el tiempo de manera legítima y no como una excusa, entonces la asterisco comunicación se convierte en su mejor arma, su herramienta más poderosa. No se trata solo de decir no puedo porque esa respuesta cierra la puerta. Se trata de explicar el porqué de manera empática, de hacerlo sentir comprendido y, sobre todo, de transmitir el afecto que sigue existiendo. Por ejemplo, en lugar de un simple y tajante estoy muy ocupado, que puede sonar frío y evasivo, podrían decir algo como, Khan, sabes cuánto me gusta pasar tiempo contigo, y me da muchísima pena. Pero esta semana tengo un proyecto enorme en el trabajo que requiere toda mi atención. Voy a estar dedicándole horas extra y es probable que no tenga mucha energía ni tiempo libre. No voy a poder verte como me gustaría, y eso me entristece, pero quiero que sepas que te pienso muchísimo y que estoy deseando que esto pase para poder vernos sin prisas y disfrutar de nuestro tiempo juntos como siempre. La clave está en transmitir que el deseo de verle sigue ahí intacto, pero que las circunstancias actuales lo dificultan temporalmente. Y no olviden ser específicos. Si pueden proponer una fecha tentativa para el futuro, aunque sea vaga, como quizás podríamos vernos el próximo fin de semana, si todo va bien y los proyectos terminan, o tal vez la semana que viene con más calma, eso les da a ambos algo que esperar, una luz al final del túnel. Esta comunicación no solo evita malentendidos, sino que también demuestra respeto y consideración por la otra persona. Ahora hablemos de la asterisco creatividad. Cuando la agenda es un muro sólido que parece infranqueable, hay que buscar grietas, túneles o incluso construir puentes. Si las largas tardes o los fines de semana enteros están fuera de alcance, ¿cómo podemos mantener viva la conexión con Khan? Aquí entran en juego las asterisco microcitas o los asterisco momentos virtuales. Piensen en la posibilidad de un café rápido por la mañana antes de que el día se desate por completo. 5 minutos de conversación mientras preparan su café, compartiendo una anécdota o simplemente deseándose un buen día. Una llamada corta durante el almuerzo, aprovechando esos breves momentos de pausa para escuchar su voz. O incluso un mensaje de audio mientras van en el coche de un lugar a otro, un «estoy pensando en ti» espontáneo que ilumine su día. Estos pequeños gestos, aunque breves en duración, son poderosos en impacto. Demuestran que Khan está en tu mente, que te tomas el tiempo para pensar en él, aunque ese tiempo sea mínimo. Piénsenlo, ¿cuánto tiempo dedicamos a desplazarnos por redes sociales sin un propósito real, viendo publicaciones que no aportan nada significativo a nuestras vidas? Esas mismas plataformas, o incluso otras más directas, pueden ser herramientas maravillosas para mantener la chispa encendida. Un mensaje de texto que diga «me acordé de ti y me sacaste una sonrisa», acompañado de una foto bonita o un meme divertido que le haga reír, o incluso compartirle una canción que les recuerde a él o a un momento especial que hayan vivido. La tecnología, a menudo criticada por alejarnos, nos ofrece un abanico de posibilidades para estar presentes, aunque sea a distancia, para mantener ese hilo conductor que une sus vidas. Otra estrategia fantástica, que requiere un poco de previsión, es la asterisco planificación inteligente. Si sabemos que la semana que viene va a ser un caos, que el calendario se va a llenar hasta el borde, ¿por qué no planificar con antelación la próxima vez que sí puedan verse? Si pueden reservar un hueco en sus agendas con semanas de antelación, aunque sea un breve encuentro, será mucho más probable que ese plan se concrete y que no sea anulado por imprevistos de última hora. Y no tiene que ser algo grandioso, algo que requiera una gran inversión de tiempo o dinero. Una cena sencilla en casa, preparada juntos o por uno para el otro. Una caminata por el parque en un atardecer tranquilo. O simplemente sentarse a charlar durante una hora en un lugar cómodo, sin distracciones. La calidad del tiempo compartido suele ser mucho más importante que la cantidad. Lo importante es que sea un tiempo dedicado exclusivamente a Khan,
Espacio donde ambos puedan desconectar del resto del mundo y conectar entre sí. Desconecten los teléfonos, olvídense del trabajo, de las tareas pendientes, y sumérjanse en el momento presente, en la conversación, en la compañía. Esos momentos de calidad son el verdadero combustible de las relaciones. Y si Khan también tiene una agenda apretada, si ambos están en esta vorágine de compromisos, la asterisco flexibilidad y la asterisco empatía mutua son vitales. No se trata de que uno solo haga el esfuerzo. Es un esfuerzo de dos, un baile en el que ambos deben coordinar sus pasos. Si uno está haciendo malabares para encontrar un hueco, el otro también puede mostrar comprensión y adaptarse. Quizás ustedes puedan adaptarse a sus horarios, o viceversa. Quizás un día sea posible un encuentro corto, y otro día se pueda extender un poco más. A veces un simple gesto como "no te preocupes, lo entiendo perfectamente, la vida es así de complicada a veces. Hablamos cuando puedas, sin presiones", puede ser más valioso que cualquier intento forzado de coincidir que termine generando más estrés. El saber que el otro comprende, que apoya, que está dispuesto a ceder y a adaptarse, incluso en las dificultades, fortalece la relación de manera increíble. Crea un colchón de seguridad y confianza que les permitirá superar cualquier obstáculo. ¿Y qué pasa si las circunstancias son realmente complicadas? Por ejemplo, si uno de los dos viaja con frecuencia por motivos laborales, o si hay una crisis familiar temporal que demanda toda la atención y energía de uno de ustedes. En estos casos, la asterisco confianza y la asterisco paciencia se vuelven pilares fundamentales, los cimientos sobre los que se construye la fortaleza de la relación. Si la comunicación es abierta y honesta, si ambos están comprometidos con la relación y se comunican sus necesidades y sus limitaciones, podrán superar estos periodos. La distancia física o la falta de tiempo no tienen por qué significar una distancia emocional si se trabaja activamente en ello. Es importante recordar que las relaciones no son estáticas, tienen ciclos. Habrá momentos en los que sea más fácil verse y compartir tiempo, y otros en los que requerirá un esfuerzo extra, más creatividad y mucha más comprensión. Lo importante es no dejar que las dificultades actuales definan el futuro de la relación, sino verlas como pruebas que, si se superan juntos, la harán más fuerte. A veces, también es importante reevaluar nuestras propias prioridades. Si ver a Khan se ha convertido en una necesidad genuina, si esa conexión nos nutre y nos hace bien, y la agenda nos lo impide de forma sistemática, quizás sea el momento de preguntarnos si hay algo en nuestra organización personal o en nuestro compromiso con otras actividades que podamos ajustar. No digo que debamos renunciar a nuestras responsabilidades, ni a nuestros sueños profesionales o personales. Pero sí que hay que encontrar un equilibrio saludable. Un equilibrio donde Khan y la conexión que tenemos con él tenga su espacio, porque si la relación es importante para nosotros, debemos demostrarlo con acciones concretas, no solo con palabras bonitas. A veces eso significa decir no a un compromiso social extra, o dedicar un poco menos de tiempo a una afición, para poder dedicarlo a la persona que amamos. Piensen en Khan como una planta preciosa que necesita cuidado y atención para crecer y florecer. Si la descuidamos por mucho tiempo, si la dejamos sin agua ni sol, es lógico que se marchite. Pero si le damos un poco de agua y sol de vez en cuando, incluso si no podemos dedicarle horas al día, seguirá viva y fuerte. Esos poquitos de atención, esos gestos sinceros y conscientes, son los que marcan la diferencia entre una relación que se marchita y una que florece sin importar las circunstancias. Son la prueba de que el cariño y el compromiso están ahí, latentes. En resumen, si tu agenda te está impidiendo ver a Khan, no te desanimes. Este es un desafío común en el mundo moderno, una realidad a la que muchos nos enfrentamos, pero totalmente superable. Lo primero es ser honesto contigo mismo sobre tus sentimientos, tus expectativas y tus posibilidades reales. Luego, la comunicación abierta y empática con Khan es clave, explica tu situación con sinceridad y expresa tu deseo de verlo, de mantener la conexión. La creatividad es tu mejor aliada, busca microcitas, momentos virtuales, mensajes cortos pero significativos que hagan sentir a Khan especial y presente en tu vida. La planificación inteligente, reservando tiempo con antelación, puede salvarte de muchos apuros y asegurar que sus encuentros, aunque escasos, sean de calidad. Y recuerda, la flexibilidad, la paciencia y la confianza mutua son el pegamento que mantendrá la relación fuerte ante las adversidades. No permitas que la agenda dicte el destino de tu conexión con Khan. Tú tienes el poder de encontrar el tiempo y la forma de cultivar esa relación, de mantenerla viva y vibrante.
Así que ahí lo tienen, mis amigos. Hemos explorado este dilema tan común y hemos descubierto que con un poco de ingenio, comunicación y cariño, es posible mantener la llama viva, incluso cuando las agendas parecen imposibles. Espero de corazón que este vídeo les haya ofrecido herramientas prácticas, nuevas perspectivas y sobre todo, un soplo de esperanza para abordar sus propias situaciones. La clave no está en tener todo el tiempo del mundo, sino en saber aprovechar el tiempo que tenemos y en demostrarle a la otra persona cuánto nos importa. ¿Y ustedes? ¿Han pasado por algo similar? ¿Se han encontrado en esta misma situación de querer ver a alguien especial pero tener la agenda en contra? ¿Tienen algún truco o consejo que les haya funcionado para ver a esa persona especial a pesar de las agendas apretadas? Me encantaría leer sus experiencias y sus ideas en la sección de comentarios. Compartir nuestras vivencias, nuestros aprendizajes y nuestras estrategias nos enriquece a todos y nos ayuda a crear una comunidad de apoyo. Y si les ha gustado este contenido, si sienten que les ha aportado algo valioso, por favor, regálenos un gran me gusta. Un simple clic que nos motiva enormemente a seguir creando este tipo de vídeos. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus familiares, con cualquier persona que también pueda estar lidiando con este tema y que necesite un poco de inspiración y guía. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse ninguno de nuestros futuros vídeos. Tenemos muchas más aventuras, reflexiones y consejos preparados para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces, cuídense mucho y que tengan días llenos de conexión y momentos especiales, sin importar cuán apretada esté su agenda. ¡Chao!